Amigos de la región digital, muy buenos días. Esta mañana nos encontramos en las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en la ciudad de Chihuahua. Gracias a la aceptación por parte del licenciado José Luis Alejandro González, presidente de esta comisión. Muy buenos días, licenciado. Buenos días al auditorio. Licenciado, un año que está terminando, un año muy importante, esperando que el año que entra, las condiciones vayan mejorando en nivel general, en vida para todos nosotros los chihuahuenses. Platíqueme este año, ¿qué fue lo más importante que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aplicó dentro de los servicios y las atenciones que brinda? Bueno, fue un año que se conjuntó con la conclusión de un periodo para el que yo había sido designado, periodo que concluyó el 14 de abril del 2014 y que bueno, fue un año de transición. Sin embargo, el trabajo no fue suspendido. Comentaría, bueno, dentro de los aspectos más sobresalientes de este 2014, en primer término, es que inauguramos el auditorio de la comisión, de las oficinas en Ciudad Juárez, un auditorio con un aforo aproximado de 250 personas, un poco más amplio que incluso el auditorio de las oficinas aquí en la ciudad de Chihuahua. Asimismo, en el ámbito de la infraestructura, comentarle que hace 8 días concluimos una bodega en la oficina en Ciudad Juárez también, para almacenar todos los materiales y almacenar todo el equipo inmobiliario que se esté manejando en el auditorio. La bodega está a un costado del propio auditorio en las instalaciones de aquella ciudad. Precisamente el día 3 de diciembre, como una forma de destacar el 24 aniversario de la comisión, terminamos y concluimos esta biblioteca en la que nos encontramos ahorita. Es una instalación de 36 metros cuadrados con más de 5.000 ejemplares y alrededor de 3.400 títulos. Vendría a constituir el acervo bibliográfico más importante en materia de derechos humanos en el Estado. Es una acumulación que se vino haciendo desde prácticamente el 4 de diciembre de 1990, cuando se instala formalmente la comisión. Se vinieron acumulando todos estos textos y hacían falta, estaban ya clasificados, pero nos hacía falta un espacio digno donde pudiera ser aperturada su consulta al público. No, es acceso al público gratuito. Cuando yo inicié mi periodo en el que estoy actualmente, es decir, el 15 de abril de este año, señalé que la comisión tenía que fijar nuevas actividades hacia nuevas directrices. Y un aspecto era precisamente el aspecto de la investigación en derechos humanos, es decir, impulsar la elaboración de textos, de elaboración de tesis en materia de derechos humanos, seguir el siguiente escalón en el ámbito de los derechos humanos. Y para forjar ese siguiente escalón, necesariamente tenemos que partir de una biblioteca para que pueda ser un espacio, no nomás de dimensiones físicas, sino de dimensiones conceptuales. Es decir, de esta manera se hace un complejo en derechos humanos, una biblioteca, un canal de televisión, de HN, un auditorio, un acervo histórico, de documentación histórica de derechos humanos, y se hace un complejo, precisamente hablando de un complejo en materia de derechos humanos. Esta biblioteca está de apertura al público en general y creemos que va a ser de mucha utilidad, sobre todo para investigadores, para defensores de derechos humanos, para periodistas, para investigadores, elaboradores de crónicas, reconstructores de pasajes históricos y desde luego para estudiantes, para maestrías, para doctorados. Este espacio queda aperturado, está abierto actualmente al público. Esto sería en cuanto a construcción, a estructura inmobiliaria. Decíamos, el auditorio de Ciudad Juárez, esta biblioteca y una bodega en las oficinas en Ciudad Juárez. ¿Delicias tendrá algo en este año que se haya formalizado? En Delicias, básicamente, el año pasado, el año antepasado, prácticamente hicimos un cambio de instalaciones a unas más amplias. Ahorita Delicias seguirá trabajando con la misma infraestructura
coyuntura que tiene, se reforzó con una secretaria a principios de año y creemos que de esa manera está dando un servicio suficiente, oportuno, eficaz, respondiendo a las necesidades actuales de la región centro-sur. Dentro de esto sería, a grandes rasgos, lo que sería mobiliario e infraestructura. Pero en el trabajo, básicamente, en el trabajo preventivo, en el trabajo de promoción y difusión de los derechos humanos, comentarle que, bueno, hace 15 días visitamos el último municipio con el que cerramos el año, que fue Guadalupe y Calvo. Con ello prácticamente recorrimos la totalidad, nos faltaría el municipio de Morelos, para señalar que recorrimos de nueva cuenta en 2014 la totalidad de los municipios, visitando instituciones educativas desde preescolar hasta los niveles superiores, dependiendo de la región y la zona, ¿no? Es decir, trabajamos preescolar, primaria, secundaria, bachilleres, nivel universitario, incluso posgrado, en el ámbito, desde luego, de la promoción y difusión de los derechos humanos. En el ámbito el ámbito preventivo también, señalar que se dio una buena apoyo tanto a corporaciones policíacas municipales como las estatales en el ámbito de reforzar la enseñanza en derechos humanos. Se trabajaron varios cursos sobre derechos humanos, sobre prevención y sanción de la tortura, sobre buenas prácticas en el servicio público. Esto se extendió no nomás a policías, sino también trabajamos enfermeras, trabajamos médicos en hospitales, trabajamos docentes en instituciones educativas como una forma de reforzar la enseñanza de los derechos humanos en el sistema educativo. En el ámbito preventivo, estamos cerrando aproximadamente, actualmente a la fecha vamos en la queja 1200, que es un porcentaje de alrededor de un 5 o un 7% más del nivel de quejas que traíamos en 2013 a la fecha. Y bueno, nosotros no lo interpretamos en el sentido de que haya más violaciones a derechos humanos, sino que prácticamente hay más denuncia. Cada vez la ciudadanía conoce más que la comisión, recurre más a la comisión, y esto desde luego nos va a ir abatiendo los números y las denuncias que se quedaban, que en el olvido, que no entraban en la estadística, que no eran denunciadas, pero que sin embargo sucedía la violación a derechos humanos. Señalar también que en el ámbito de la producción de materiales en video sobre derechos humanos, continuamos actualmente con la producción de la serie televisiva de DENI y los derechos de los niños y las niñas. La idea es terminar una serie el año 2015, una serie de televisión completa con unos 28 capítulos, donde abordemos un capítulo por derecho, 2 o 3 derechos por capítulo, y que nos permitan ser material de apoyo para maestras y maestros de preescolar y primaria en las defensa de los derechos humanos. Esta producción, desde luego, pues es bastante novedosa a nivel nacional. Somos de las pocas comisiones de derechos humanos que producimos materiales para enseñanza de los derechos en audiovisual. Asimismo, comentar que en el ámbito internacional seguimos en la elaboración de la serie Iberoamericable, que es una serie elaborada, una serie de entrevistas elaboradas a todos los defensores en Iberoamérica para compartirse a nivel iberoamericano. DHNet se sigue consolidando, seguimos siendo el primer canal en el mundo y hasta ahorita el mejor, especializado en materias de derechos humanos, transmitiendo ininterrumpidamente desde el 1 de enero del 2009 a la fecha. Asimismo, en materia de producción de audiovisuales, en materia de derechos humanos, seguimos durante todo 2014, estuvimos transmitiendo de manera ininterrumpida un programa noticiero especializado en derechos humanos, es decir, la noticia bajo la perspectiva de los derechos humanos, que denominamos Informa TV, el cual incluso los programas ya transmitidos se encuentran por ahí en YouTube y en la propia página de la comisión, y tanto en Facebook como en Twitter los programas ya pasados. Esta serie de televisión, este noticiero, lo transmitimos de lunes a viernes 8:30 de la mañana, hora
Chihuahua, y es un noticiero también inédito a nivel iberoamericano. No hay otro noticiero elaborado las noticias con la perspectiva o bajo la perspectiva de los derechos humanos en 3 vertientes: estatal, nacional e internacional. Por último, señalar que consideramos que se sigue consolidando la comisión como un organismo. Cada vez se conocen más los derechos humanos, se amplía y se expande el concepto de derechos humanos, aquel viejo concepto donde los derechos humanos pareciera que no más tenían injerencia en el campo de la seguridad pública y de la procuración de justicia. Estamos partiendo ya a un concepto amplio donde la ciudadanía visualiza los derechos humanos como debe de ser, es decir, el mecanismo, el tema, el concepto al que puedo recurrir cuando considere que he sido afectado o estoy siendo obstruido ilícitamente por una autoridad o por un tercero. Señalar para finalizar que seguimos trabajando con campañas muy fuertes en contra del acoso y la violencia escolar en las instituciones educativas. En ese tenor celebramos algunos convenios con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través del cual maestras y maestros, en conjunto con el profesor de la comisión, estamos trabajando de manera incipiente e intensiva en las instituciones educativas para lograr, desde luego, instituciones libres de violencia, de acoso escolar, que puedan ser verdaderas garantías, verdaderos centros de aprendizaje. En ese tenor, hace 4 días el presidente de la República promulga la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y esta disposición creo que viene a reforzar el trabajo que venimos haciendo en el tema del acoso escolar. Por último, no quiero dejar pasar que el 15 de noviembre se promulgó en el periódico oficial del Estado de Chihuahua lo que serían reformas adicionales a la ley para prevenir y sancionar la tortura, con lo cual incluso la incomunicación ya es considerada también como tortura. Estas particularidades que se adicionan a la ley actual chihuahuense colocan a Chihuahua con la mejor legislación en contra de la tortura. El propio presidente Peña Nieto señalaba en el programa que presentó 10 puntos, uno de los puntos pues señalaba precisamente la necesidad de una ley general más actualizada para prevenir la tortura, combatir la ejecución extrajudicial y la desaparición de personas. En este sentido, creo que con estas adiciones que se hacen en Chihuahua el 15 de noviembre, tenemos a la fecha la mejor ley para prevenir y sancionar la tortura. Todo esto tan bien explicado nos da la plena seguridad de que la difusión que están ustedes haciendo sobre el concepto de derechos humanos a nivel estatal, en este caso, deja muy claro que la gente debe de estar muy atenta y de conocer todos sus derechos humanos, todo eso que están haciendo de la biblioteca, de los videos. Y basándonos en eso, licenciado Armendáriz, que de los 10 puntos que acabo de mencionar, que digo que expuso el presidente de la República, uno de ellos quisiéramos saber opiniones con relación al cambio, a la infraestructura que se va a hacer en lo que es la protección. ¿Cuál es la opinión de los derechos? Fíjate que antes de entrar específicamente en la respuesta sobre el cambio en la Policía Estatal Única, me gustaría un poco destacar sobre la trascendencia que creo que no se le ha dado de estos 10 puntos que señala el presidente de la República. En primer lugar, considero yo que esta declaración de estos 10 puntos, y así lo señalé el pasado 3 de diciembre en el mensaje con motivo de la inauguración de la biblioteca, en mi opinión, estos 10 puntos que señala el presidente son una trascendencia importantísima que no se ha dimensionado y que si se van a la práctica pueden implicar un cambio muy sustancial. ¿Por qué razón? Mira, en mi opinión, estos 10 puntos que señala el presidente de la República realmente constituyen, así en esa dimensión, realmente constituye una declaratoria que estaba haciendo falta para hacer el complemento fiel de la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. ¿A qué voy con esto? El 10 de junio del 2011 se hace una gran reforma estructural en materia de derechos humanos
Ya han pasado más de 3 años, pero hay un reclamo muy generalizado de que no aterriza, de que están los derechos vigentes, pero que no se sienten, que no están vivientes, que la ciudadanía no los ha aterrizado, no los ha palpado. Y creo que esta declaratoria que hace el presidente era el complemento necesario, es decir, ya están en la ley, pero esta declaratoria que hace era el complemento que se requería para que esos derechos que ya están vigentes pasaran a ser derechos vivientes, derechos prácticos. Y en este sentido yo resumí en primer término que esta declaratoria del presidente yo la catalogaría como la declaratoria complemento a la reforma estructural en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011. Es decir, ¿qué hace el presidente en esta serie de puntos? Establece una serie de pasos e identifica una serie de problemáticas que él considera que son imprescindibles para poder, lo que él señala, tener un México en paz, con seguridad y con justicia y desarrollo. ¿Y qué señalaremos en primer término? Mira, yo diría que esta declaratoria comprende 2 grandes pilares. En primer lugar, el presidente está hablando de la necesidad de más derechos y la implementación de estos hacia las personas. Pero por otra parte, él está hablando de la obligación y la imposición de más responsabilidades hacia las instituciones, las distinciones. Más derechos a las personas y más responsabilidades a las instituciones. Y dentro de estos parámetros, ¿de qué habla él? Él habla de varias cosas. En primer lugar, en el tema de responsabilidad hacia las instituciones, y aquí voy hacia la respuesta de esta pregunta. Él habla de que dice, en el ámbito de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia, tenemos que clarificar y dejar muy exacto cuáles son las responsabilidades de cada corporación. Dice, porque en el tema del narcomenudeo, ¿qué ha pasado? Pues que se han echado la pelotita a la policía municipal, a la estatal a la federal, y no se ha hecho realmente un combate efectivo al narcomenudeo. Él mismo lo reconoce. Y él dice, por lo tanto, es necesario clarificar las competencias y las responsabilidades que va a tener cada corporación en cada una de sus obligaciones en el ámbito de la seguridad pública y de la Procuración de Justicia. Habla de responsabilidades hacia las instituciones. Pero luego va más allá. Dice él, las policías municipales, unas están coludidas con el narcotráfico, otras están prácticamente cooptadas por el narcotráfico, otras están neutralizadas. Total, dice, del número enorme de policías municipales que tenemos, requerimos prácticamente 32 únicamente, bien equipadas, bien capacitadas y saneadas, que no estén coludidas o afectadas por la corrupción. Y entonces él habla de la necesidad prácticamente de desaparecer las policías municipales y de que quede únicamente una policía estatal única por cada entidad federativa. Esto desde luego tiene varios aspectos, tanto legales como operativos y prácticos que hay que sortear. En primer lugar, se va a requerir una reforma al artículo 115 constitucional. ¿Por qué? Porque el 115 constitucional establece muy bien la esfera de competencia de los municipios, y entre esos están las policías municipales. Y frente a esto va a entrar el elemento ideológico, porque también habrá un sector de diputados, de senadores, de partidos políticos que estarán interpretando como un afán de que los gobernadores estén concentrando más poder en detrimento de los municipios, de la libertad de los municipios, de la independencia municipal, del fortalecimiento de los municipios, lo verán como un detrimento. Y entonces aquí va a ser un trabajo de discusión legislativa de las cámaras para determinar si se aprueba o no esto, porque es un cambio estructural en los municipios importante. Habrá quien se oponga, habrá quien esté a favor. Lo cierto es que en la práctica, sí, muchos municipios tienen muy pocos elementos de seguridad pública, tienen pocas armas, tienen poco equipo y resultan prácticamente no son una opción viable para contrarrestar los grupos fácticos de poder que interactúan en su circunscripción municipal. Sin embargo, bueno, partamos de que se aprobara constitucionalmente esto, creo que hay varios retos que tienen que definirse.
Porque tenemos que pensar, un presidente municipal que sea de un partido contrario al del gobernador de cualquiera de los estados, ¿qué pasaría? Pues que en un momento el gobernador pudiera tomar alguna represalia restringiéndole o no enviándole los elementos suficientes para colapsarlo en materia de seguridad pública. Entonces, se tienen que considerar varios aspectos, creo yo. En primer lugar, creo que se tienen que fijar parámetros claros sobre cuál va a ser la forma de distribuir los elementos policíacos por los municipios, indistintamente del partido político del que sea el presidente municipal y del que sea el gobernador. ¿Cuáles son los parámetros de distribución de los policías? Luego, no se debe de dejar de confundir y se debe mantener la separación en que en esa policía estatal única esté la división preventiva con la división investigadora. No hay que confundir esa función. El hecho de que hay una sola policía estatal única, no pueden estar haciendo los policías las dos funciones a la vez. Porque la función investigadora tiene una función técnica, tiene una forma de actuar diferente y tienen que manejar una estratificación de la información que se va acumulando, investigando de manera muy especial. Por el contrario, la policía preventiva tienen que ser elementos muy sensibles, con mucha cercanía a la ciudadanía. Tienen que ser elementos que no confundan la sensibilidad en la aplicación de la ley con la debilidad. Es decir, que tienen que identificar en qué momentos tienen que ser una policía cercana y sensible a la población, y eso no la va a reflejar como una policía débil, y cuándo tiene que aplicar todo el rigor de la ley para detener a alguien. Te pongo un ejemplo. Imaginémonos un caso de una persona sin hogar que se encuentra en los meses de enero, durmiendo en la vía pública. Ahí que requerimos, ahí requerimos una policía sensible, unos elementos sensibles que trasladen a esa persona a un albergue. Ahí no requerimos a alguien que ya está violando el mando de policía, el reglamento de policía del gobierno, hay que llevarlo detenido, porque estaba viendo la vía pública. Entonces, si lo ves que un policía únicamente aplica la ley lisa y llanamente, pues se lo llevarán detenido. Si es un elemento preventivo, forjado, protección, algún situación vulnerable, lo llevará a un albergue. Entonces, esa función se tiene, aunque sea un solo cuerpo policiaco, no se puede dejar de confundir, ¿no? Tiene que seguir la sección preventiva y la sección investigadora. Luego, se tienen que manejar criterios claros de saneamiento de la corporación. Va a ser una corporación muy grande. Imagínate la suma de todas las policías municipales, más la que ya es la estatal, más la investigadora, el titular que sea de esa corporación, para poder estar atendiendo lo mismo un reclamo de la comunidad, si tú quieres, de la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Mioqui. Oiga, hace semanas que no se para por aquí ningún elemento preventivo en Rondín. Estar atendiendo ese reclamo, como a su vez estar atendiendo el reclamo en la comunidad de Atascaderos, que están exigiendo un policía en la sección municipal. O sea, es una corporación enorme que requiere una estructura de saneamiento y de investigación por actos de corrupción o de abuso de autoridad muy efectiva, porque de lo contrario será muy difícil mantener un control de un cuerpo policíaco tan enorme. Por lo tanto, tendrá que fijarse una estructura de investigación y de saneamiento muy efectiva, ¿no? Luego también se tiene que fijar como criterios claros, no nomás la distribución, es decir, cuántos elementos le corresponden a cada municipio, sino también esquemas ágiles. Habrá momentos en que la seguridad pública se irrumpa, se afecte en una sección o en una parte de un municipio y que requiera la carga adicional de ciertos elementos para volver a estabilizar la situación. Entonces, fijar también criterios claros en ese sentido y criterios en los que no se vaya a confundir que la falta de apoyo de unos elementos policíacos en cierto municipio es por revancha política, por no ser ese presidente municipal del mismo partido del que es el gobernador, ¿no? Entonces, es toda una estructura. Creo que Chihuahua ya avanzó un buen tramo en esto, porque más que ya tenemos, al menos de nombre, tenemos una policía estatal única, la sección investigadora completa,
la sección preventiva, en cierta medida, a esa sección preventiva tendría que sumarse todo el tema de las policías municipales, pero creo que ya el hecho de la estructura orgánica del funcionamiento ya Chihuahua dio pasos importantes y trascendentes en este esquema. Habría que esperar la reforma constitucional y ver cómo van a ser paulatinamente, porque no va a poder ser en un acto instantáneo, pero cómo van a ir siendo absorbidos los elementos de las municipales para integrarse a la estatal única. Luego ahí va a ser otro gran tema, es decir, cuáles van a ser los criterios para admitir si un policía municipal se quiere integrar a la estatal única, cuidar que no se nos vaya a contaminar la nueva policía, ¿no?, con malos elementos de los municipales. Es decir, que haya la posibilidad de que los policías honestos ingresen, si así lo desean, a la estatal, o aquellos que digan, sé que yo me retiro, sean indemnizados conforme a la ley, pero identificar muy claramente, con un análisis muy riguroso, la admisión de esos elementos que se integran a la estatal única. Luego, el seguimiento que hay que darles también a los que ya no se van a integrar. Un policía que se retira de una corporación puede ser fácilmente tentado por la delincuencia organizada de que se integre al equipo. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues ya no batallas en capacitación de manejo de armas, ya la tiene, con recursos públicos se le dio, ¿no? Manejo de ciertos bancos de información, de cierta información privilegiada por regiones. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que se va a dar a los que no decidan integrarse o que no aprueben los exámenes? Tiene que establecerse un mecanismo de seguimiento para que no se vaya a una desbandada de bloque, pues se vaya a integrar a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces creo que son bastantes retos, algunos legislativos, algunos prácticos, algunos de recursos económicos. ¿Qué ventajas tendría? Bueno, creo que tendría ventajas importantes, ¿no? El hecho de que pudieras establecer un estándar de capacitación general, que dijera lo mismo al policía que está en Guadalupe y Calvo como el que anda patrullando el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, tienen una capacitación medianamente formada, ¿no? Un nivel educativo en un contexto medianamente uniforme, un esquema de vigilancia y de rotación que te permita que no se coludan en los pequeños poblados, en los pequeños municipios, con gente que controla las regiones, ¿sí? Tener ese esquema de rotación más amplio que permita difícilmente coludirse de forma más sencilla o práctica con el crimen organizado. Y creo que el estar bajo un esquema único pues va a permitir ir generando una uniformidad con mejores equipos, con mejor capacitación, con mayor nivel educativo, con mayores cursos de formación a los elementos. Son grandes retos, hay que vencer también concepciones ideológicas, porque decíamos aquí entrará el debate del municipio, de que si el Estado va a absorber mayor poder y es en detrimento de la debilidad del municipio, del fortalecimiento del Estado. Son varios retos que se tienen que vencer. Lo cierto es que no podemos permanecer ya así en esas circunstancias, ¿no? No se puede permanecer así. El caso de Iguala es tan solo un ejemplo, pero decíamos, en muchos municipios la delincuencia presiona a los policías municipales, los tiene prácticamente contra la pared, actúan de forma muy mínima, muchos de ellos se desplazan con toda impunidad en muchos poblados, en muchas rancherías. Entonces, sí se tiene que generar ese gran cambio. Es posible, sabemos que en nuestros 32 estados de la República, cada uno de ellos se gobierna a través de una leyes propias, leyes internas de cada estado. Es posible que esto el presidente de nuestra República ha puesto ya en marcha a los momentos que se ha llevado un decreto. Es posible que algunos estados no lo acepten o va a ser algo. No, de aprobarse la reforma constitucional, pues es obligatorio para todos los estados. En la implementación ahí va a haber diferencias, porque no todos los estados tendrán los mismos recursos ni la misma capacidad logística para darle celeridad a la implementación. Aparte, cada estado tiene su propia personalidad por sus regiones, en las que tendrá que imprimírsele ciertos toques
especiales o particulares a cada corporación, es decir, no se podrá hablar de 32 corporaciones uniformes, cada una tendrá sus propias particularidades, sus propias peculiaridades, pero se puede establecer un marco general a que todos se tengan que constreñir y ya cada uno le implemente o le aplique sus características particulares. Licenciado, como siempre, lo hemos comentado a los amigos de la región digital de información, todo el trabajo que se está haciendo y que sabemos que lo conocen. 10 puntos que puede usted mencionar muy importantes que el presidente ya hizo público a todos los mexicanos. Hoy tocamos prácticamente uno de los importantes. Yo lo invitaría y le solicitaría que de esos puntos hacer un análisis bien y en la próxima entrevista que usted nos diera oportunidad tocar aquellos puntos, digo, los 10 son importantes, pero volver a tocar un punto importante en la próxima entrevista. Y no sé si aunar más usted del tema de aquí de derechos. Sí, mira, realmente todos los puntos son importantes. Otro que da para muchos es el tema de la justicia cotidiana. Ese es un gran tema, muy importante, de una necesidad que se viene arrastrando de muchas décadas atrás. Eso es un gran tema. Solo ese punto es un gran tema, realmente cada uno de esos 10 puntos tiene mucho, por eso yo hablaba de que realmente estos 10 puntos es la declaratoria complemento, ¿sí? Es la declaratoria operativa complemento de la reforma estructural del 10 de junio de 2011. O sea, así la veo, ¿no? Alguna vez le señalaba a alguien que incluso me imaginaba esta declaratoria del presidente equiparable a aquella famosa segunda declaratoria o segunda carta de derechos que emitió el presidente Roosevelt aquel 11 de enero de 1904 y que fue de gran trascendencia para los Estados Unidos, y casi yo le equiparaba a esa dimensión, porque el secreto va a estar en la implementación. Si se logrará implementar y no se quede en el discurso o en la instrucción, realmente implica un cambio trascendental en México, ¿no? Pero bueno, cada uno de esos puntos da para mucho. Señalaría prácticamente, terminaría señalando que, bueno, reiterar el compromiso ante las y los chihuahuenses de seguir trabajando en el tema del fortalecimiento de los derechos humanos. Realmente nosotros no vemos otro camino más que todo el gran tema para que cambie es a través de los derechos humanos. Por eso yo resumía esos 10 puntos del presidente en dos grandes rubros, ¿no? Implica mayores derechos y la implementación de más derechos para las personas y más responsabilidades para las instituciones. Es decir, el presidente en esos 10 puntos deja en claro que no hay otra forma de salir del atolladero, que no hay otra forma de avanzar en México más que a través del respeto a los derechos humanos y a través de mayores exigencias de responsabilidades hacia las instituciones. Es decir, que no hay otro camino más que a través de los derechos humanos. Y muy bien planteado. Licenciado, pues nuevamente le reitero el agradecimiento y, como le digo, comprometidos con ustedes, pues nuevamente estaremos aquí pronto. No, muchas gracias, agradecer al medio, agradecer la oportunidad de llegar ya no a las y los ciudadanos chihuahuenses de la región centro-sur, ¿no? Sino a toda la oportunidad y la comunicación que permiten estos nuevos medios de llegar a un público expandible. Así es. Pues amigos de la región digital, estamos muy comprometidos con ustedes a seguir llevando toda esta información y sobre todo de un organismo tan importante como es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, podamos conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Licenciado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos.